Muy buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos grabación. Estamos al día 16 de febrero, son justo las 8 de la tarde. Bueno, hoy tengo a dos personas que llevo tiempo queriendo traerlas, sobre todo con una de ellas, con Susana. Llevamos ya varios meses intentando cuadrar fechas y demás, pero yo los fines de semana normalmente no puedo, ellos no podían y hemos encontrado esta oportunidad, así que bueno, lo he metido como he podido aquí el lunes, ahora después tenemos directo, pero merece la pena porque es algo bastante curioso, algo que no, de lo cual no hemos hablado en este canal y bueno, tiene que ver mucho con la hipnosis, ¿no? La gente dirá, Moisés, bueno, ¿y eso que te ha dado ahora por, por comentar o entrevistar a alguien así? Pues porque creo que es algo interesante y bastante desconocido, ¿no? Y creo que hay mucho prejuicio también sobre la hipnosis. Son Miguel Alarcón Gutiérrez, voy a leer lo que pone en su misma página, formado en Administración de Empresas, aunque también ha recibido conocimiento en Biología e Informática, máster en Hipnosis Clínica por la ETH y la Sociedad de Hipnosis Profesional y máster en Psicoterapia Transpersonal en Instituto AMI. La gente dirá, bueno, los profesionales que practican o que se dedican a la hipnosis, ¿cómo se llaman? Yo tampoco lo sabía. Hipnoterapeuta. Creo que está bien dicho, ahora si no, que me lo rectifiquen. También tenemos a Susana Rosell, que es enfermera de vocación, apasionada por el cuidado del cuerpo, la mente y el alma. Durante más de 20 años trabajó acompañando a personas en sus procesos de salud física y fue en ese camino donde descubrió que muchas dolencias no solo habitan en el cuerpo, sino también en lo profundo de nuestro interior, en nuestras emociones, creencias y en la historia que nos contamos. Muy interesante eso. Así que nada, os los presento rápidamente y los tengo por aquí a los dos. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer y daros las gracias sobre todo por haber hecho este hueco, que sé que estáis súper liados, currando todo el día, mañana y tarde, así que agradeceros en primer momento, en primera instancia. Gracias a ti por convocarnos, por tener paciencia durante todo este tiempo que hemos intentado quedar y no ha habido manera. Pero bueno, por horarios y estas cosas, pues es un poquito difícil. Pero bueno, el momento tenía que llegar y aquí estamos. Muy bien. Llevamos ya meses, ¿no? Hablando e intentando. Sí, mucho tiempo. Que claro, yo también trabajo fines de semana, Miguel entre semana, pues claro, está haciendo visitas, él las hace presenciales y online. Y claro, hasta las 8 no termina, yo no termino hasta las 10, el fin de semana a veces también trabajo y bueno. Pero bueno, por fin las cosas se dan cuando tienen que darse. Pues sí, Y ya aquí estamos. estamos. Y bueno, creo que se debería de dar más voz a este tipo de fenómenos o de terapia, o ahora no explicaré un poco en qué consiste. Pero he estado investigando y no hay mucho por redes, no hay muchas entrevistas, hay algunas y tal, pero no hay mucha cosa. No. Os quería preguntar, primera pregunta, ¿qué es la hipnosis? Para la gente que no tenga ni idea, yo soy el primero, he estado investigando un poco estos días, pero un poco para que la gente sepa. Miguel, Y quien quiera de los dos. que él es el experto. Sí, a ver, la hipnosis en sí es un estado mental natural. Es decir, la mayoría de la gente tiene, o el 100% de la gente tiene la capacidad de entrar en un estado mental llamado hipnosis, que no es el despierto, no es el dormido, es un estado diferente. La mente tiene estados alterados o expandidos, como pueda ser el estado regresivo, el estado sonambúlico, el estado, ¿qué te diría yo? De, por ejemplo, los enteógenos, la mediumnidad, la meditación, todos estos son estados ampliados de la mente. Y la hipnosis es uno de ellos. Y a través de la hipnosis lo que conseguimos es acceder a la mente inconsciente. Rebajamos la mente consciente para poder trabajar con la mente inconsciente. Eso es la hipnosis. Por ejemplo, pues cuando estás viendo una película y estás muy concentrado, estás allí, ¿no? Como viviendo esas escenas, eso también es considerado un estado de hipnosis, porque Sí. tu atención está totalmente focalizada allí dentro y como que tu consciente queda apartado, ¿no? Queda aletargado. Y entonces en este ¿Ah, sí? estado... No sabía que eso se consideraba. O incluso Sí, a lo mejor cuando estás leyendo un libro, ¿no? Y estás muy metido Sí, dentro, ¿no? exacto. Es decir, correcto. estás leyendo una novela o estás leyendo
o estás viendo una obra de teatro, estás viendo una serie, Ujú. estás en un estado de hipnosis muchas veces, porque estás focalizando totalmente tu atención y estás personalizando a alguno de los personajes. Lo estás viviendo como si estuvieras allí. Correcto. Entonces, Curioso, curioso. en este estado, pues, podemos cambiar creencias, pues, sobre, no sé, ayúdame un poquito, ¿qué creencias podemos cambiar? Todas. Es Todas. decir, a ver, las creencias, primero hay que matizar qué es eso de las creencias. Una Sí, cosa sí, son las exacto. convicciones intelectuales y otra cosa son las creencias. Las creencias son programas, es el software con el que funciona la mente inconsciente, que como si fueran subrutinas de programación, ¿no? O si programas en Python, por decir algo, o Ujú. en lo que sea, es decir, esas subrutinas de programación también están en el inconsciente, las llamamos creencias. Ujú, Por ejemplo, una creencia muy típica es el yo no valgo nada, yo no soy suficiente, nadie me ujú, quiere, eh, nadie me tiene en cuenta, nadie me escucha. Esas son creencias que solemos tener en el inconsciente y que aunque no las manifestamos intelectualmente, no decimos yo pienso esto, no lo ujú, pensamos, está en el inconsciente. Y nosotros funcionamos en base a esas creencias. Cuando tienes las creencias potenciadoras, entonces actúas en positivo. Si tú Ujú. crees que puedes conseguir una meta, la consigues. Si tú crees que no puedes conseguir una meta, lo más probable es que no la vas a conseguir, ujú, porque tus creencias son las que te marcan la vida. Esas creencias, pues obviamente están eh, potenciadas por la emoción. Si no hay una emoción asociada a una creencia, esa creencia es débil. Si hay una emoción asociada a una emoción fuerte, esa ujú, creencia es fuerte. Por poner un ejemplo, lo que decíamos antes, yo no valgo nada y tienes esa creencia está asociada a la emoción del miedo, pues obviamente te va a producir una gran inseguridad en ti mismo. ujú, Ante todo, sea para trabajar, sea para estudiar, sea para relacionarte con personas, para todo. Y lo que hace la hipnosis es ayudarte a ujú. cambiar todo eso, emociones, creencias y formas de actuar. Claro, tu Co- consciente queda como paralizado de alguna manera y entonces, te vamos poniendo estas creencias positivas para cambiar, las que no, bueno, pues que no te hacen dejar tener una vida, más positiva, ¿no? O que puedas avanzar en las cosas, que te quiten este miedo que tienes. Y Ujú. entonces, al no estar el consciente ahí activado de vaya tonterías me está diciendo, ¿no? Porque si yo te lo digo ahora que sí, que tú vales mucho, dirás, Ujú. bueno, bueno, me dices que sí, pero yo no me lo creo. Pero cuando estás en hipnosis, pues tu mente inconsciente no distingue entre lo que es verdad y lo que no. Y es ahí donde actúa la hipnosis, ¿no? Para mejorar. Ujú. Muy interesante. Si os parece, me gustaría, bueno, tengo varias preguntas y tengo muchos apuntes. Sí, Antes sí. de comenzar un poco a entrar en lo que habéis estado hablando, porque es muy interesante y me han surgido incluso nuevas preguntas, eh, me gustaría saber cómo, por ejemplo, Susana, pasas de Sí, ser bueno, una enfermera, supongo que sí. eh, la medicina tradicional, ¿no? O Correcto. pues, Bueno, de hecho, medicinal, sigo siendo convencional. enfermera. Sí, 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 sigo siendo enfermera, Ujú, pero bueno, después de la pandemia, pues, bueno, como a todo el mundo nos tocó por diferentes cosas, ¿no? ujú, Pues claro, fui una de las primeras en el hospital que tuvimos a pacientes COVID y todo esto pues hizo que, bueno, durante aquella época pues trabajamos muchísimo. Y esto me creó, pues, bueno, a nivel emocional una serie de shock, ¿no? Y entonces, pues, empecé a encontrarme mal. Cuando todo acabó, empezó a haber menos casos, pues, empecé con muchos dolores, que no sabía de dónde eran, me hacían pruebas, me decían que no tenía nada, no había nada físico, pero yo cada vez, pues, me costaba más andar, me dolía la espalda, me dolía, bueno, pues todo el cuerpo. ujú. La medicina tradicional, ¿qué hizo? Darme pastillas y yo seguía con mucho dolor, más dolor todavía y no se me pasaba. Entonces, bueno, pues mira, mi madre, esas cosas que pasan en la vida, me dio el teléfono de Miguel, que se lo había dado alguien que conocía,
Y yo pues dije, pero qué tontería, ¿cómo voy a ir a hacer hipnosis para que me quite el dolor? Sí, claro, siendo enfermera, tengo la medicina que me va a curar, me va Tengo las vamos. pastillas, ¿no? Exacto, sí, sí, yo me Sí, tomo todo lo que me digan y me pondré bien, pero claro, no era así, llevaba más de un año y con psicólogos, bueno, y no mejoraba. Claro, al final ya me vi tan desesperada que llamé a Miguel ujú, y dije: "Pues mira, voy a probar esto de la hipnosis, ya peor no voy a estar seguro". Claro, mi sorpresa fue que en una semana, mi estado era completamente diferente. O sea, de no conseguir a lo mejor llegar a la esquina de mi casa a poder, bueno, pues andar y no cansarme y decía: "Ostras, pero si es que antes no llegaba ni aquí", y veía que cada día estaba mejor. Claro, entonces dije: "Yo tengo que aprender a hacer esto, porque esto es muy potente y la gente no sabe el poder que tiene nuestra mente". Y ahí, pues, me di cuenta de que, claro, bueno, gracias a él también, porque bueno, supongo que hay profesionales, sí. de todo tipo. Gracias a ti que viniste. Si tú no hubieras venido, no hubieras También, conseguido también. nada. Pero sí, sí, claro, yo me encantaría, pues, que todo el mundo conociera lo que es la hipnosis y lo que nuestra mente es capaz de hacer, de autocurarse, ¿no? Porque, Sí, bueno, aquí sí. me gustaría decir algo muy importante, que como Ujú. estamos tan acostumbrados con la medicina, Mm, pensamos que todo viene de fuera a adentro. Es decir, que hay alguien de fuera que hace algo que a nosotros nos cura. ujú, Eso no Ujú. funciona así. Es decir, la curación siempre parte de dentro. Nosotros hacemos algo dentro y ese algo dentro nos cura dentro. Y no hay otra alternativa. Es decir, si pensamos que alguien va a venir y nos va a hacer una magia y nos va a hacer fuá, fuá, y nos echa unas gotas mágicas, unos influjos mágicos, como hacía el mesmerismo, bueno, he dicho un palabrejo ahora, el mesmerismo, cuando en psicología se estudia la hipnosis, te hablan del mesmerismo como los inicios de la hipnosis. Y el mesmer era un señor que utilizaba ciertos pases mágicos, eh, el, ujú. el flujo universal o no sé qué historias, y entonces curaba a la gente. Pero lo único que hacía era un efecto Efecto placebo. placebo, exacto. Ujú. Pero la hipnosis es diferente. La hipnosis es ir adentro para que esa persona, o sea, vamos guiando a la persona dentro de sí para que haga cosas dentro de sí. Es decir, si la Ujú. persona no colabora, no hay nada que hacer. Correcto, sí, sí. Claro, De además, me la gustaría no, sí, hipnosis sí, perdona. sí, no te iba a decir, claro, lo bueno de la hipnosis es que, por ejemplo, pues, yo estaba, pues, con tratamiento psicológico durante más Ujú. de un año, pero claro, no íbamos nunca al origen de ese problema. Entonces, con una regresión, que es, bueno, lo mismo que la hipnosis, pero un poquito más profundo y se trata de otra manera, claro, yo llegué a verme como una enfermera que estaba en un campo de guerra. ¿En Entonces, serio? el ver esa imagen mental Literalmente. sí, 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 sí. sí. O sea, claro, con la psicóloga yo hablaba, hablaba, lloraba y decía: "Es que nunca llegamos a nada, porque sigo Ujú. llorando y no entendiendo por qué, después de tantos años siendo enfermera, ahora estoy así". Claro, eh, fue una situación muy dura para todo el mundo y que no habíamos vivido nunca. Pero claro, al estar en regresión, yo me veo como una enfermera en el siglo XVIII en un campo de heridos y que nadie sobrevivía. Entonces, claro, fue como la pandemia para mí fue revivir esa vida, ¿no? Y darme cuenta de lo que me estaba pasando era que estaba volviendo a revivir un momento muy traumático, que mi alma, ¿no? Mi ser, antes de ser Susana, ya lo había vivido. Muy Entonces, interesante, muy claro, interesante. el Eh, el el tomar conciencia Sí, de sí, eso fue lo que me empezó a exacto. curar. Tomar conciencia y Ujú, antes de ser Susana, es decir, porque mucha gente dice, yo quiero hacer una regresión para saber qué fui ujú, en otras vidas. Tú en otras vidas no fuiste nada, porque tú has estado en esta vida y punto. claro. Ahora, si existe el alma y es una energía que va dando vida a los cuerpos, y existe el tema este de la reencarnación, la rueda Ujú. del samsara, etcétera, etcétera, entonces nuestra alma teóricamente va dando vida a diferentes cuerpos y el alma es capaz de
retrotraer la experiencia de vidas que ha vivido en otros personajes. Aquí lo que ella revivió es una hipotética vida de otro personaje que también era enfermera, que estaba en unas condiciones de guerra, que fue como lo que vivimos durante la pandemia. Condiciones de guerra, con partes de guerra diarios en la televisión, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Y creéis que eso puede ser debido a que en otras vidas, o como mal dicho, ¿no? O su alma, sí que, o el alma de Susana, sí que estuvo ahí realmente? Mira, yo cuando empecé a hacer hipnosis y a hacerme el tratamiento con Miguel, te hubiese dicho que es mi mente, ¿no? Que para que yo entienda el por qué estaba así, me presenta como una película. Me hace una película mental que yo veo aquí, unas Un escenas. sueño. Sí, como un sueño para que yo entienda el por qué me está pasando eso. Pero ahora con el tiempo, que ya de eso que hace unos 4 años Sí, más, sí. o 5 ya casi, claro, te diría que realmente, sí que fue una vida pasada. Sí que nuestra alma ha viajado, o sea, Claro. yo soy Susana ahora, pero mi alma ha sido otras Ujú. personas, porque Vale. bueno, lo que dicen, ¿no? La energía no se muere O ni sea, se o transforma. sea, no se, no se destruye. Yo, mira, Exacto. cuando has dicho, ¿creéis que? Mi respuesta al creéis que es no. Yo creer no creo nada. Pero Ujú. claro, yo llevo más de 7.000 regresiones hechas a clientes. Ujú, Eh, Eso supone que mucha gente ha vivido muchas vidas. No todos reviven vidas, porque a veces que simplemente revivimos ujú, momentos de la infancia y cosas así, y hay Ujú. gente que o lo recuerda, simplemente lo recuerda. O sea, buscamos revivir. Entonces, claro, tantas personas reviven una situación en la que se ven a sí mismos, que están en un lugar que no ujú, conocen, con personas que no conocen, viviendo Ujú. situaciones que no recuerdan, etcétera, etcétera, y siendo personajes que están cambiados de sexo, que están cambiados de edad. O sea, tú imagínate que te ves a ti mismo en el momento de tu muerte. Pero claro, tu muerte cuando no el actual personaje, Claro, sino no la futura, sino la pasada, ¿no? exacto, exacto, la sí. pasada. Claro, todo esto te ayuda muchísimo. Sobre todo, claro, una de las premisas más Mm, importantes cuando haces regresión y la persona revive una vida pasada, lo más importante que hay es revivir el momento de la muerte, mm, porque ahí es cuando te liberas de muchísimas cosas del pasado. Entonces, claro, tanta gente que ha pasado por mis manos, por cientos de terapeutas en el mundo, gente que ha escrito muchos libros sobre el tema, con experiencias de muchísimos clientes y pacientes, pues ujú, todo eso nos lleva a pensar que sí, que existe esa rueda. correcto. Diría, por lo que me estás contando, y ahora te preguntaré, Miguel, porque me gustaría saber un poco de dónde te viene, ¿no? El hacer Ujú. hipnosis y todo eso, que nos cuentes un poco para que la gente te conozca. Vale, Bueno, antes de nada, hacer un paréntesis y decirle a la gente, siempre me gusta hacerlo en estos minutos, cuando la gente más atenta está. En la descripción del vídeo dejaré toda la documentación, páginas web y demás de Susana y Miguel, ¿vale? Para bien. cualquier persona que le interese o se quiera, o si no, que Ujú, contacte conmigo, yo contacto con Susana sin problema. Cualquier perfecto. persona que esté interesada en conocer o en ir, lo que sea, ¿no? Porque Ujú. lo tendré en la descripción del vídeo cuando se publique. Mm. Miguel, entonces diría que es posible, ya no voy a utilizar la palabra crees, dirías que es posible que en esta vida arrastremos cosas de otras vidas pasadas, incluso, y aunque enfermemos o que tengamos algún problema. Estoy seguro al 99,99%. Es decir, enfermedades que vivimos O a sea, que día no de son para hoy. nada consecuencias de los actos en esta vida. Sí, no, hay veces que son cosas de esta Mm, vida y hay veces que Ujú. vienen de otras vidas. Claro, por eso digo. Perdona que te corte, incluso enfermedades que tú tienes a día de hoy pueden ser originarias en otras vidas, Ujú, como ujú, es el caso de lo que tenía Susana, que le venía de otra vida, del sufrimiento que le venía de otra vida. ujú, Al manifestarse una situación actual en esta vida que es la misma, o sea, que es un espejo, un reflejo de aquella, entonces ujú. activa el mecanismo de dolor. Me duele lo que están sufriendo mis pacientes porque no les puedo ayudar. ujú. Y es lo que vivió durante el COVID.
Impresionante eso. La verdad que muy interesante. Miguel, me gustaría que me contara un poquillo cómo pasas de haberte formado en administración de empresas y todo eso a estudiar el máster de hipnosis y demás. ¿Cómo te empiezas a preocupar por eso? ¿También es por alguna experiencia o...? Sí. Yo tuve experiencia también con hipnosis. No empecé por terapia regresiva, sino que hace pues más de Hay que 22 años. diferenciar mucho terapia regresiva de hipnosis, ¿no? Para Sí, la gente que... exacto. La hipnosis en sí la hipnosis, por así decirlo, es la mesa de trabajo. Ujú. O sea, tú puedes hacer dentro de hipnosis un trabajo. Entonces puedes o bien hacer una regresión o puedes hacer regresiones sin hipnosis. En muchas ocasiones, espontáneamente una persona puede entrar en regresión o simplemente utilizas la hipnosis, la mesa de trabajo, para ayudar a una persona a dejar una droga. Por ejemplo, si viene a dejar el alcohol, yo le hago una hipnosis y patapam, cuando acabe la hipnosis, esa persona ya no va a consumir el alcohol. Normalmente, en el 90 y pico % de los casos pasa así. ¿En Entonces, serio? ¿cómo empecé yo? Pues Sí. yo empecé dejando de... Mucha efectividad, ¿eh? Sí, muchísima. Ahora, luego pueden recaer porque hay gente que piensa que con la primera ya está. Yo les digo, no, ahora hemos dejado la droga, ¿vale? Pero después tienes que venir a hacerte regresiones para quitar la causa de tu adicción. Porque Ujú. cuando una persona tiene una adicción, lo que tiene es una huida de un dolor. Me duele algo, me anestesio con alcohol o me Mm, anestesio respirando humo o lo que sea. Entonces yo fui para adelgazar. Es decir, yo dejé de fumar y entonces me supuso, como lo hice mal en aquella época, pues me engordé un montón y claro. me puse obeso. Y entonces fui a adelgazar a un señor que me recomendaron que se llamaba Ramón Menal, que ya falleció. Y este señor hacía hipnosis multitudinarias. Ibas allí, no costaba mucho dinero, estaba bien de precio, y entonces te hacían hipnosis colectiva. Y el día que yo hice, pues habían 50 personas. Entonces este señor, pues lo que yo hice, como era colectivo y tal, me puse un MP3 en el bolsillo y grabé aquella hipnosis que hizo aquel señor. Y Grabaste el entonces sonido, ¿no? sí, El grabé el audio. sonido, el audio. Y entonces, ese audio yo lo transcribí, en papel, y lo que no me gustaba lo cambié, me lo grabé con mi propia voz y adelgacé 17 kilos, ¿vale? Con mi propia voz, con mi propia hipnosis, que me gustó más que lo que había hecho aquel señor, que estaba bien, pero claro, para mí no se adaptaba, porque al ser una Ujú, hipnosis colectiva, pues era ujú, muy Está café muy para general, todos, ¿no? muy genérico. ujú. Entonces, a partir de O ahí sea, se hacer de como alguna se manera autohipnosis. autohipnosis, correcto. Y entonces, como quieras que no, que aquel señor sí que me agradó y me gustó, fui a hacer sus cursos, que eran inicialmente unos cursos en plan hipnosis tipo rápido, aquello de pa No lo y tal, hagas. ¿no? Perdón, 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 perdón. Despierta, No despierta. lo, no lo haga. O No, sea, no, porque claro, No, puede ser porque, difícil. claro, es que sí, claro, estoy muy sugestionada y entonces, entonces claro, si me hace así o delante de la cara me hace algún... Claro, su voz sí. para mí me relaja y entro en estado de hipnosis y claro, a veces le digo, no me hables así porque voy a empezar a entrar. Claro. No. Pues el tema es que yo empecé por aquel señor y entonces yo en ese momento pues estaba trabajando como responsable de contabilidad de una empresa y estaba trabajando allí y dije, ¿qué hago yo aquí si yo soy hipnoterapeuta? Y entonces, pues nada, a partir de ahí se decantó todo porque estudié el máster de hipnosis, aparte de haber estudiado con aquel señor y dejé el trabajo y me dediqué a la hipnosis. Ujú. Y desde entonces llevo pues 21 años, perdón, casi 21 años dedicándome a la hipnosis. Y sobre todo lo primero es ayudar a la gente a dejar de fumar, que ha sido, digamos, mi negocio, ¿no? El dedicarme Ujú. a ayudar a dejar de fumar. Y aparte de esto, pues ya adelgazar, tratar la ansiedad, etcétera, etcétera. Claro, es que es una herramienta que casi nadie conoce y no se plantean, pero claro, si para adelgazarte tienes que tomar 25 medicamentos que te van a hacer daño en el hígado, vas a tener problemas de riñón, pues vienes aquí, te hacen una hipnosis que es nada, te vamos hablando, ¿no? Y te vamos Es indicando como, cosas
Es como una sesión, se dice, ¿no? Sí, Sí, sesión. exacto, una sesión, como si fueras al psicólogo y tú hablas, pues en vez de hablar tú, nosotros te vamos hablando y te vamos dando pues esas consignas positivas y de cambios de creencia para que tú luego cuando te vayas a casa pues vayas a coger un donut y te provoque un rechazo y digas no. Claro. Pero claro, no No se, vas a no se tener utiliza, más. no se utiliza ningún tipo de medicamento. Nada. No, 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 no. No. No, simplemente el poder de la sugestión de tu mente y claro, te damos unas pautas dietéticas también, ¿no? Claro. Porque claro, no, si sigues Sí, comiendo donuts todos los días, pues no te vas a adelgazar. Por Bueno, mucha Ojalá hipnosis que hagas, fuera ¿no? así. claro. Aparte de eso, claro, nosotros hemos estado estudiando nutrición, no la carrera de nutrición, pues hemos hecho una especie de máster de nutrición en la UNED para que si tener un título que diga que sabemos de nutrición, Claro, ¿sabes? sabemos de qué va. Y Exacto, bueno, y también eso, ¿no? Lo que dice la oficialidad, pues lo contrario. claro, exacto. El que se quiera adelgazar, que haga lo contrario de lo Sí. que le dice la oficialidad. En vez de mucha ¿A qué os referís? fuerza, ¿A qué os referís con la oficialidad? Pues, En la pues especie? ¿Os referís a la nutrición o a otra cosa? a la nutrición, sí, un Vale, nutrición. vale. poco en general. O Mm. sea, pues eso, si tienes dolor, O sea, la pues te nutrición puede ocurrir. oficialista, digamos que está mal diseñada. Sí, bueno, de hecho la OMS ahora han cambiado lo de Ujú. la pirámide alimentaria, ¿no? Que Sí, en antes Estados era Unidos, ¿no? Sí, le han exacto, dado la sí, vuelta. pues Antes era Sí. mucha fruta, mucho cereal, ujú, ahora Ujú. es mucha carne. Sí, sí, exacto, Robert Eso es lo Kennedy ha bueno. estado. exacto. Correcto. Pues No sé si ha claro, sido eso la también. OMS, no sé si ha sido la No, OMS o ha sido Estados Unidos. ha sido el No, el Departamento departamento sí, de de Agricultura. Agricultura de Estados Unidos. Exacto. Ha sido Estados Unidos, claro. De hecho, Estados Unidos se acaba de salir de la OMS hace poco. Sí, Exacto, también, sí, correcto. Qué bueno, que es un Al- paripé, pero bueno, sí, Algo que sí, yo aplaudo también. sí. Sí, bueno, sí, pero mientras que por lo menos no estamos dándole dinero, ¿no? O sea, no No, estamos claro, dando exacto, dinero. claro. sí, sí, sí. Pues ¿Por es qué eso, hay? ¿no? Claro, la Ah, industria perdón, perdón. farmacéutica Ujú, necesita gente enferma, necesita que sigamos medicándonos. Claro. Pero claro, si vienes aquí con Miguel o con otra persona que se dedica a hacer hipnosis, ujú, pues no vas a tomar medicación, no va a haber nada que ingieras, ni que te vayas a fumar, ni no te vamos a hacer tomar ningún tipo de droga tampoco que te altere, ujú. porque Claro, es un estado natural de tu mente, al que vas a natural. llegar tú solo Mm, y que en cualquier momento estás en la camilla, no sé, tienes ganas de ir al baño, pues te vas a despertar o si hay un incendio, ¿no? Como a sí, veces siempre exacto, pregunta pues la gente, y si hubiera un incendio, es que tú estás despierto o no me vas a decir nada que no quieras decirme, ¿no? No, Ujú. no vamos a meternos en tu interior para que tú me digas, no sé, pues sí, me gusta el vecino del cuarto y es algo que nadie sabe, ¿no? claro. Eso El no va a código de pasar. tu cuenta bancaria, ¿no? Sí, Exacto. exacto. Ahora os Sí, preguntaré sí. por eso, porque eso, sé que algunas preguntas os resultarán absurdas, pero es que yo creo que las preguntas que se hace la gente, Sí, realmente lo sí. que me estás diciendo. Si hay tanto Te desconocimiento digo, sobre la hipnosis, hay mucho te digo el desconocimiento. número de yates, Moisés, te digo el número de yates que tengo gracias a los números de cuenta que me han dado. Eh, ¿Pensáis que la industria farmacéutica ha modificado los patrones de la salud de tal manera que cada vez nos ha alejado más de nuestra propia autosanación, incluso con la alimentación que hemos estado hablando antes, y cada vez nos ha echado un poco más hacia afuera y caer en algo que es pura química hecha en el laboratorio? Totalmente. No solamente La con la hipnosis, sino muchas No, otras no, Sí, áreas. se medica todo, o sea, general. una ansiedad la puedes tratar con hipnosis. Sí. Por ejemplo, o tú fíjate, el tema del colesterol. La Ujú, atorvastatina es el medicamento más recetado en el mundo. Es un medicamento para el colesterol y resulta que lo único que hace ese médico, bueno, único, perdón, mm, es decir, está atacando a un problema que no existe, que es el colesterol. El colesterol es una ujú. molécula que tú necesitas Ujú. y si no la ingieres, el hígado la fabrica porque la necesitas. Entonces, Eso. antiguamente eran 400 el nivel normal de colesterol, Ujú. ahora son 200.
¿Por qué ha pasado esto? Pues porque la industria farmacéutica tiene que vender compuestos químicos porque son muy rentables. Eso lo explica muy bien, ¿no? El farmacéutico catalán, creo que es, ¿no? Sí. Laporte, ¿se llama? Laporte. Si no me Juan equivoco. Ramón Sí, Laporte. Laporte, Juan sí. Ramón Juan Laporte, Laporte explica eso, ¿no? Cómo han ido bajando los niveles para que cada vez, ¿no? Sea Correcto. más. efectivamente. Sí, Sí, sí. Claro, es que cuando te das cuenta una de persona esto, muy interesante, ese hombre. Sí, sí, sí. totalmente, sí, sí. Sí, además, este señor trabajaba en lo que es la oficina del medicamento, ¿no? Los Sí. que controlan, digamos, qué medicamentos son seguros, etcétera, etcétera. Ujú. Si se prescriben correctamente y todo esto. Y creo que Sí, sí. dirigía ese tipo de oficina o algo así. Claro, es que hoy en día, o sea, con 16 años, pues bueno, son cambios hormonales, son etapas un poquito complicadas, ¿no? Un adolescente, ¿no? Que adolece, que todo le duele. Ujú. Y lo primero que hacen ya es darle antidepresivos. Sí, Y hay un montón de niños con ansiolíticos, ¿cómo puede ser? claro. Madre mía. Bueno, Y claro, la depresión hoy en día está, diría que es diría que es de las enfermedades, no sé si está considerada una enfermedad, pero diría que es de las enfermedades que más nos afectan, en Occidente, claro. sí, Luego sí, te vas a sí. un país africano y ahí no, la depresión no existe prácticamente. Sí, yo creo que Habría que preguntarnos el por qué, ¿no? La depresión Claro. hace 60, 70 años no existía tanto, ¿no? sí. O la ansiedad. Y tienes Mm, que ir a mirar la televisión y la prensa y sabrás por qué tanta depresión. Es decir, la depresión es una enfermedad, si se puede llamar enfermedad, que yo creo que es un estado natural también del ser humano, ujú, en el que durante mucho tiempo se ha producido un fenómeno psicológico llamado indefensión aprendida o inhibición aprendida. ¿En qué consiste? En que tú intentas solucionar un problema y no puedes, vas y no ujú, puedes, vas y no puedes, vas y no puedes. Cuando llega un determinado número de veces que has ido y no has podido, es decir, por ejemplo, curarte tu ansiedad, pues llega un momento que cae en tus brazos, por así decirlo, te inhibes, te desplomas y mm, dices, no hay nada que hacer. Y automáticamente es como que en ese momento tu mente inconsciente te deja solo y vas solo con el consciente, que es una mente fría y calculadora. Tu inconsciente, que es como si dijéramos el jugador que está detrás de ti jugando a la PlayStation con tu personaje, Con tu dice, avatar. pues tiro el sí, mando, coge el mando de la Play, lo tira al suelo y dice, a la porra, no hay nada que hacer. Y entonces esa persona está en piloto automático, ujú, sin orden ni concierto, sin guía y sin solución. Y por eso no tienen ganas de vivir. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que tengan ganas de morir, es que no tienen ganas de vivir, Eso es. porque no hay nada detrás que les respalde. No hay, por así decirlo, un alma atenta a sus necesidades. ujú. Muy bien descrito. Yo pienso lo mismo, la verdad. Pienso igual. Oye, Dime. quiero empezar a lanzar unas cuantas preguntas. ¿Por qué hay tanto escepticismo con la hipnosis? Puede ser que se haya mostrado de una manera espectacular en televisión, ¿no? Estos típicos programas que la habréis visto mil, ¿no? Sí, Del hipnotizador, además le llaman así, ¿no? Venga, pues Sí. hipnotizando unas 10, 12 personas, como si fuese una especie de show, ¿no? sí, claro, el ¿Creéis que eso tiene espectáculo, que ver? ¿Creéis que eso tiene que ver? ¿O también influye hostia, cómo nos vamos a curar nosotros mismos, ¿no? A mí me recuerda mucho a la fisioterapia, ¿no? La fisioterapia está prácticamente demonizada en España y se ujú, cobran 4 euros, claro, es curar con las manos, ¿no? También Claro. estás evitando unos químicos o la una farmacia. medicación, ¿no? Mm, Por eso, claro, Sí, por eso también está tan mal pagado. Yo tengo, de hecho, amigos que se van fuera a trabajar porque fatal, ¿no? ujú. ¿Qué pensáis claro. sobre eso? Sí, sí, o sea, todo el tema del espectáculo, de hipnosis, o sea, en Claro, realidad porque yo sí creo que que a cualquier son, persona que no conozca nada le hablas de hipnosis y lo primero que se le viene a la mente, a mí me pasaba, ¿eh? claro, A alguien en televisión haciendo un show. sí, 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 bueno, lo han hecho para denostar, porque claro, claro. saben lo potente que Claro. es, o sea, las élites, ellos conocen, tienes a gente como Tony Robbins, gente así, ¿no? Que son capaces de llevar a muchas masas. Y entonces, claro, si tú llevas a ¿Quién has un dicho? espectáculo, ¿Quién bueno, has dicho? Tony Robbins Bueno, es Pues Danny un gran sí, un coach, un un gran coach, coach exacto. que siguen, Pero ¿sabes? Es decir, si tú quieres hacer su curso de 4 mm, días, son
son $6.000 lo que cuesta, Claro. por ejemplo. No tengo ni Pero idea. son personas que atraen a muchas masas, ¿no? A mucha Ujú. gente y son muy conocedores de la psique humana. Entonces, saben cómo moldear a la gente. Cuando hay mucha gente, pues se provoca un fenómeno, ¿no? De que pues, si estás en un concierto, aunque a lo mejor no te guste mucho ese cantante, acabas aplaudiendo y haciendo lo mismo que hace el otro. Sí. Entonces, claro, los que hacen espectáculo son gente que saben mucho de psicología y hacen ciertas pruebas para ver quiénes son las personas Más pues más sugestionable, hipnotizables o sí, más correcto. sugestionables. Sí, Entonces, si te la hacen típica juntar prueba los de dedos, las manos, exacto, así, que sí, si se te quedan las manos pegadas, eres muy sugestionable. claro. Entonces te seleccionan a ti para poder hacer el espectáculo. Y eso que ¿Cómo a es lo eso? mejor ¿Cómo Sí, si se te quedan es pegadas? decir, ¿A qué te refieres? sí, bueno, hay muchos test para Ujú. comprobar si una persona es sugestionable o no, ¿no? Entonces, el ¿Qué típico qué es el de significa las manos pegadas. sugestionable? ¿Más sensible? Es decir, o sea, es decir, que si le dices aceptas algo, mejor las órdenes exacto, de acepta alguna mejor Vale, manera, las sugestiones. las vale. sugestiones. ¿Vale? Entonces, o sea, el hipnotizador coge a todos los que están en su espectáculo, les dice, venga, va, juntad las manos, cerrad los Ujú. ojos y ahora vais a sentir pues como vuestras manos empiezan a unirse, a fusionarse, están pegadas, unidas, es imposible despegarlas y cuando abras los ojos vas a intentar despegar las manos y te vas a dar cuenta que es imposible. Entonces, cuando abres los ojos, dice 1, 2, 3, ahora. Y el que se queda así con las manos pegadas durante 3 o 4 segundos, ese es el Es el que sugestionable. sube. Y es el que se sube a la tarima para poder hacer el Mm, espectáculo con él. qué Claro. curioso. Pero el hecho de que existan espectáculos en sí no está mal. Mm. Lo que Ujú. pasa es que son utilizados por el sistema Eso para poder ridiculizar la eso es. hipnosis y ponerla al rango de algo, ridículo. Es Claro, Ujú. sí, decir, de Ma circo, circo. bueno, de Sí, sí, gente como rara. como si como un mago, como un mago. Sí, como un Exacto, mago, sí, sí, como un mago. para Entonces, entretener, es simplemente es un un entretenimiento. entretenimiento. Ujú. Entonces, claro, el sistema Mm, lo que no quiere son seres independientes y seres capaces. Si mm, tenemos una herramienta como la hipnosis que es capaz de ayudar a cientos de miles de personas a la vez, cuando podemos utilizarla al contrario para digamos, empobrecerlos, para hacerlos más ujú. pequeños, para hacerlos más inútiles, más incapaces, pues eso es lo que están haciendo. Es decir, cuando nosotros vemos la televisión, nos están hipnotizando. Mm, Ujú. La forma de hablar, o sea, no sé, yo recuerdo el Sálvame, o sea, Ujú. era un programa que yo no veía, ¿no? Pero a lo mejor un día iba a visitar a mi madre y ella ponía el Sálvame y el lenguaje, la forma de hablar que tenían los personajes mm. es lenguaje hipnótico. ¿En serio? Te lo Sí, juro. O sí. sea, es una forma de hablar en forma presente, siempre hablan en presente, es decir, entonces yo llamo a fulanita y fulanita me dice, estoy con tu marido y yo en ese momento me enfado mucho. Eso es lenguaje hipnótico, ¿vale? Esa forma de hablar eh, y te lo van contando todo como si estuvieras en regresión. Bueno, es como cuando vas a misa, ¿no? Ya, de hecho, el párroco Claro, ya está un sí, sí. poquito subido para que tus Ujú. ojos ya vayan hacia arriba. Claro, al mirar hacia arriba generas ondas alfa y Exacto. entras en un estado de semi-hipnosis. Y la forma de hablar que tienen, queridos feligreses, no sé qué, así, pum, 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 claro, eso hace que tu mente esté ahí como en ese Claro. estado así Y aletargado. va bajando el cerebro, te vas quedando como más dormidito. Y Lo claro, entonces habéis ya ah, cuando lo, suelta todo, ¿lo habéis visto en algún discurso político o cuando hablan los políticos también? Ah, sí, claro. así, claro, sí. Sí. No sé si habéis oído hablar de Milton Erickson. ¿Te suena Milton Mm, Erickson? no me suena. Bueno, pues es un psiquiatra norteamericano que inventó, pues, lo que llaman la hipnosis ericksoniana, ¿no? Pero de Ujú. ahí, de todo su conocimiento, de toda la documentación que dejó este señor, se ha sacado, entre otras cosas, el lenguaje político. La Mm. forma que tienen los políticos de hablar es una forma de hipnosis. Mm, Yo Y a veces entonces, yo a veces pienso que están hablando como para niños. Se hablan como con sí, una claro. claro, delicadeza, también, ¿no? Sí, Como con una condescendencia, como muy paternalista, ¿no? Como además soy el es como Estado y si soy el que te protege, ¿no? ujú, exacto, sí, ellos sí, se dirigen a personas de 12, 13 años y te hablan como si tuvieras 12 o 13 años.
Entonces, eso al escuchante lo transforma ese estado de soy de 12 o 13 años y eso es como que quieras que no te penetra en tu inconsciente. Claro, si coges a la 10, ¿cómo se llama? A la de sumar. Ah, la Yolanda, Yolanda ¿no? Díaz. Yolanda Díaz, esta. ¿La Tucán? O sea, Azúcar. esta persona, Yo también le digo es eso. decir, o sea, tú imagínate que te coges varias palabras, varias consignas, las escribes en papelitos, lo metes en un bote, te pones el bote en la cabeza y haces les vas sacando papelitos y va diciendo. Eso es lo que hace esa señora. Está dirigida a personas con encefalograma plano. No, o sea, pero claro, su forma de hablar penetra y lo sabe hacer muy bien. Pero hoy en día un político, un buen político, es decir, tiene una labia que con esa forma de hablar, de encadenar frases al estilo ericksoniano, te van cogiendo, te van captando la atención. Hemos decidido prorrogar los presupuestos del Estado. Claro, también la repetición, eso también forma parte de... Claro, Así, cuando claro. hacemos la hipnosis también a veces Repiten mucho. repites, Sí, sí es claro, cierto que repiten Claro. mucho para las que cosas, ¿no? aquella idea, ¿no?, se vaya solidificando. Entonces, claro, repites varias veces la misma frase. O ahora serás capaz Eso, de cada día... en las clases de oratoria supongo que las clases de oratoria sabrán algo incluso de Claro, claro, sí, claro. sí, eso discursos la hipnotizantes, ¿no? Claro, Sí. piensa que no, o sea, un presidente de gobierno como el actual no tiene 1.200 asesores porque sí. No, Es decir, está ahí claro. hay gente trabajando, clavando codos para ver cómo consiguen sortear la situación. Claro. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de un gran conocimiento que tienen esos asesores. O sea, no solo están ahí asesorando para gobernar, porque el gobernar les da igual. O sea, están ahí asesorando para poder mantener El discurso que el dan que discurso. cale en la gente, ¿no?, que penetre. Exacto. Y Totalmente. entonces, claro, el sistema no quiere un mecanismo en el cual el ser humano sea libre, sino que quiere un mecanismo para esclavizar al ser humano. Claro, si tú tienes un dolor de cabeza y empiezas a decirte internamente, cada momento que pasa estoy mejor, mis dolores se van, me encuentro mejor en cada momento, pues no te vas a tomar un paracetamol, porque si te vas diciendo esas cosas positivas, tu estado mental va a cambiar y el dolor va a desaparecer. Pero claro, si te ¿Puedes, pueden dar un paracetamol, ¿Puedes explicar eso un poco? sí, bueno, pues Es que tú, por lo que hablábamos ejemplo, antes, ¿no? Del sistema de sí, creencias, Sí, si tú exacto, o claro. crees, sea, si tú crees que vas a conseguir, es que la pregunta también que os quería hacer directamente. ujú, Si tú crees de verdad que vas a conseguir algo en ese sistema de creencias, yo qué sé, pues trabajar un ejemplo loco, en el McDonald's, yo qué sé. Ujú, sí, ¿Tienes más posibilidades de conseguirlo simplemente por claro, creerlo? claro, Eso es así? sí, sí. Mira, te puedo explicar mm, experimentos. Por ejemplo, cogieron, bueno, esto en Estados Unidos, cogieron a 2 clases de niños de la misma edad, 2 clases de Ujú. niños que practicaban el baloncesto y todos tenían más o menos la misma calidad, las 2 clases. Entonces, a una de las clases la pusieron a entrenar 1 hora diaria de tiros de 3, Ujú. ¿vale? Y la otra clase hacía media hora de tiros y media hora de imaginar que encestaba. ujú. Aquellos que practicaron la mitad, pero la otra mitad del tiempo le imaginaron, obtuvieron el doble de puntuación que los primeros. Claro, de hecho, la visualización se utiliza muchísimo en deportistas de élite, o Por sea, ejemplo, Nadal, Sí, sí. cualquier nadador de estos de élite, esta gente lo hace, se mm, visualizan ganando y Tupuria, por obviamente... ejemplo, Ilia Ujú, Tupuria habla mucho de la visualización, de cómo él se exacto, veía, correcto. ¿no? Y qué era lo que él Sí, quería y a dónde quería llegar y lo visualizaba, lo apuntaba en un papel. Yo lo sigo mucho y él habla siempre de eso, ¿no? claro, mm, eso es una forma de autohipnosis. mm, Sea, a mí me vienen mucho personas que se presentan a oposiciones tipo policía, bomberos, etcétera, y Sí. necesitan prepararse arduamente, pero sobre todo las pruebas físicas, lo que más Ujú. temen.
Y entonces ahí es donde yo les hago una hipnosis para que se imaginen cómo realizan esas pruebas, cómo las pasan sobradamente, etcétera, etcétera. Y esa visualización Increíble. cargada de emoción positiva hace pues que luego se presenten condiciones mejores. Claro, o tienes una entrevista de trabajo, si tú ya vas con una mentalidad de me van a coger, tu actitud en la entrevista no va a ser de estar así, de bueno, venga, voy a probarlo, vas a estar como más activo, ¿no? Y esa actividad, el ponerse en marcha, ya va a hacer que te vean diferente respecto al otro. Y será, pues por eso lo vas a conseguir, ¿no? Tu actitud mental y tu forma, ya, tu energía, ya lo está como atrayendo. Ujú. Oye, Claro, aquí has sacado bueno, un tema diferente dime. y perdóname, Moisés, que el tema de No, no. de atraer, la Atraer, vibración, sí. es decir, tu vibración también cambia el entorno. Ujú. Es decir, según cómo vibras, así es como te va. Sí. Claro, si siempre estás pensando en lo mal que me van las cosas, ¿no? La gente Mm, que Mm. derrotista, todo está mal, Las pues quejas. la queja trae más queja. Y aunque te vaya mal, decirte cada día, pues eso, hoy lo voy a hacer bien, hoy todo me va bien, tengo un día maravilloso, tengo un día estupendo, hace que tu actitud ya, bueno, pues oye, pues no ha estado tan mal, ¿no? Me ha ido bien el día. ujú. Claro, Yo soy una el persona, diálogo interno es muy importante. yo soy una persona muy positiva y de hecho hay gente incluso que me dice, no seas tan positivo, no puedes. Claro, yo lo que, después de muchas reflexiones, ¿no? Y autorreflexiones, eso que dices es muy interesante, Susana. O sea, la Ujú, gente que está diciendo me va a salir mal o cada cosa que te pase en el día está resoplando, ujú, suspirando, ¿no? Porque yo lo que creo también es que al final solo acabas fijándote en las cosas que te suceden mal. A mí me pasa, yo además me hago pruebas a mí mismo, ¿no? Yo voy con el ujú, coche conduciendo hacia el trabajo y pienso, no voy a pillar casi ningún semáforo en rojo y no se me va a meter ningún coche, lo típico que se te mete delante y te hace ir más lento, ¿no? Algún, algún, algún elemento externo que haga que yo llegue más tarde, ¿no? Y me hago ujú, muchas veces un autoexamen a mí mismo, ¿no? Y claro, cuando pasa una vez, dices, joder, ya me ha venido este coche y luego tengo el semáforo en rojo. Pero cuando no pasa, luego tengo un semáforo en verde. La mayoría Ajá. de veces. Me hago como una estadística yo mismo, ¿eh? Sí, sí. Es como, es como que lo estamos llamando, ¿no? Como, Sí, sí, sí. y además no solo que lo estamos llamando, sino que nos estamos fijando solamente en lo malo. Yo cuando le pasa eso a Ujú, alguien, sobre todo que tengo que, familiar o lo que sea, le digo, tu problema es que no te fijas cuando tienes suerte, solo te fijas cuando tienes mala suerte. Por Claro. decir suerte de alguna claro. manera, ¿no? Solo te fijas en que te has resbalado y te has caído, pero no te has fijado en que, en que ayer aparcaste en el centro de la ciudad. Ajá, Ujú. claro. Sí, sí. Nos fijamos ¿Eso en tiene lo que ver negativo. o son locuras mías? Sí, 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 sí. también. Mira, aquí el problema es que normalmente lo gestionamos todo con el ego, con la mente racional. Y la mente racional es una mente muy pequeña, muy insignificante. Entonces, ¿qué ocurre? Esa mente no tiene más fuerza que la negatividad. Es decir, Ujú. el objetivo número uno de tu mente racional es adivinar el peor futuro posible. Es decir, me voy a encontrar todo el tráfico del mundo, voy a llegar tarde, va a ser una mierda, me voy a quedar sin gasolina. O sea, este siempre está en lo peor de lo peor de lo peor. Y además, en el Entonces, momento que te sucede algo malo, ya dices, solo va peor. claro, Ujú, eso todavía demuestra que realmente te va a ir todo fatal. O sea, y vas encontrando, o sea, este ego va encontrando pruebas de que todo irá fatal constantemente. Entonces, nosotros Eso sería el ego? ¿Sería parte del ego, Miguel? eso es la parte del ego. ujú, Entonces, nosotros desde nuestro propio ego podemos autoadiestrarnos y decirnos, todo va bien. O sea, y en lugar de, como decías tú, no voy a encontrar tráfico, decir, exacto. voy a tener un tráfico fluido, voy a llegar rápidamente, voy a encontrar aparcamiento en la puerta. O sea, siempre las frases tienen que ser en positivo, En presente, en en presente positivo. y en primera persona. Ujú, O sea, siempre soy yo el que, perdón, yo soy yo el que va a hacer las cosas, ujú. ¿vale? Vale. Porque si decimos fulanito es simpático, pues bueno, nos afectará a nosotros, pero no Claro, fulanito. pero depende de la persona. Claro, mucha gente dirá, claro, pues yo puedo decirme, la gente que nos esté escuchando, ¿no? Yo puedo decirme muchas Ujú. veces eso, pero luego no me pasa.
o Claro. luego no lo veo. Lo que no debemos hacerlo es en cosas del tipo, me va a tocar la lotería, ¿vale? Es decir, Lo típico, eso ¿no? es Si encesto, apruebo el examen, ¿no? Si encesto la bola en la papelera. claro. O sea, entonces no tenemos que enfocarlo en plan adivinatorio, sino que Ujú. tenemos que programar nuestro inconsciente, no el consciente, sino el inconsciente, para que él encuentre la solución a los problemas. Ujú. ¿Vale? Es decir, si tú te dices, yo soy rico, si te lo dices una vez, no va a tener ningún efecto. Pero si te lo dices 1000 veces diarias, tu mente inconsciente te estará poniendo mecanismos para encontrar negocios que te hagan aumentar tu riqueza. ¿En serio? ¿Vale? Sí, sí, te lo juro. O sea, es así como Mm, funciona. O sea, tú programas tu vida y tenemos un diálogo interno, como decía antes Susana, que es realmente deplorable. mm. Nuestro diálogo interno, como consecuencia de todo Eso lo que vemos alrededor, que es es todo horrible. negatividad, 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 pues claro, siempre pues vaya mierda, pues esto es un O rollo, o directamente no tengo existe el diálogo interno. Yo pienso que hay eh, gente que no se habla a sí misma. También, sí, hay ah, gente que no, sí, que no es capaz de hacer un Mira, poquito de la conciencia ni de mirar por dentro. el mando de la televisión es una herramienta para apagar tu pensamiento. también, Sí, correcto. sí, sí. Claro, es Sí, que mirar el telenoticias es lo peor que se puede hacer, porque es que te va generando un malestar Ujú. claro, eso ah, en tu día a día ya sales de casa, ya vas al trabajo mirando a todo el mundo como si fuera un posible asesino sí. y estás en tensión. Entonces, yo recomiendo apagar la tele, o sea, yo ya no veo nada No, 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 bueno, que no bueno, sea YouTube y lo que yo decida ver. eso lo recordamos cada lunes y cada miércoles en los directos que hacemos, lo recordamos. El mayor acto revolucionario que puede hacer una persona hoy individualmente. O sea, hay mucha gente que a mí incluso me pregunta, ¿qué podemos hacer, Moisés, para cambiar esto, no? Apagar la Claro, tele. Individualmente. Apaga la puta televisión. apagar Eso es lo la primero que tele tienes que hacer. Y yo creo que el segundo sería escúchate, ¿no? Y tener ese diálogo interno contigo. y hablarte Eh, bien. O sea, a un amigo no le dirías las cosas tan feas que nos podemos decir a que nos nosotros decimos mismos. nosotros mismos. Totalmente. Mm. Eso es verdad. Nos quedan unos 10 minutos. Bien, Perdóname porque no hemos liado aquí en una charla y quería preguntaros algo más sobre lo que hacéis. Me bien. habéis dicho que sobre todo tratáis adicciones o Mm. incluso me ha dicho que para probar una porción y demás. ¿Qué hay de las enfermedades? Realmente, porque yo, por ejemplo, tengo psoriasis y he Ujú. Ujú. escuchado que incluso se puede tratar. ¿Eso es cierto? Sí, Sí. claro. Mira, en el caso de la psoriasis, no sé si quieres que te diga la causa. Hombre, claro. Sí. Pues, Y te normalmente, digo si me lo han dicho o no. claro, normalmente con psoriasis te suele faltar el abrazo de papá, Así es, eso es así. ¿vale? Pero no siempre tiene que ser el padre biológico, es decir, puede ser un Ujú, padre simbólico. Ujú. Puede ser que ujú. te falte el abrazo de, no sé, del Estado o algo. O sea, es decir, el O de tema la es que empresa, ¿no? o de Algún Dios, Que tengan protector, en ¿no? cuenta. ¿eh? Pero ¿Perdón? siempre masculino, ¿no? Sí, siempre es la función paterna en este caso. Sí, Entonces, sí, en mi caso, claro, en mi caso es así. o sea, el decirlo no te va a curar, pero si tú haces una terapia regresiva y tú revives ciertas historias que no vienen Mm. a cuento y de repente tomas conciencia de, Ujú. ay, me falta el abrazo de papá, en ese momento se produce la catarsis y te curas. Explícale, hay una anécdota muy buena Es que de una llevo mucho tiempo pensando y a raíz de pensar en eso, porque claro, yo vivo en Cartagena y vi que hay un centro de hipnosis en Elche, muy cerca de aquí, y vi Sí, que trataban eso. Y ya mucha gente, ¿no? Pues, bueno, estoy rodeado de gente que se dedica también a estudiar la conciencia y todo, ¿no? Y muchos ya me lo habían dicho, que eso es algo que tiene que ver con, además que conocen mi historia y demás, que tiene que ver con algo familiar. Al final la piel es lo que siente, ¿no? Es como un sentimiento del padre, siempre me lo han dicho también. Y claro, sí. encaja totalmente. Eh, y a raíz de eso fue cuando te busqué, Susana. así. A raíz de eso fue Claro, yo pensaba, o me saliste o algo así, y dije, ¡buah! Tengo que hablar con ellos sí, y sí. tengo que entrevistarles.
Claro, me extrañó un poco, digo, bueno, yo lo sigo a este chico, a ver por dónde va. Sí, sí. Pues Sí, hay sí. una anécdota muy buena de una paciente, ¿no? ¿Cuál? De las frutas. Ah, sí, sí, bueno, claro. Una persona que tenía, o sea, una intolerancia tan grande a las frutas, Ujú. que solamente con rozarse una fresa, le producía un shock anafiláctico y podía llegar a Ujú. morirse. Y Hostia. entonces, sí, esa persona haciéndole la regresión, pues resulta que salió que su madre tenía una empresa de máquinas tragaperras y la madre abandonaba a la niña y al hermano para irse a la empresa de las máquinas tragaperras, ¿Y las que frutas son las de la son las que máquina? tienen las maquinitas, aquellas que tienen las frutas Mira, que giran. hostia, tío. Hostia, Se le macho. quitó de raíz, Hostia, se le macho. quitó de raíz. Sí, sí. Impresionante eso. Claro, es Y, que Mm. además de psoriasis, o sea, ¿se pueden tratar más tipos de enfermedades? Sí, bueno, no Porque sé si tú has oído hablar. a mí lo que me dice la medicina es que la psoriasis es algo hereditario y Ujú. es crónico, no se puede eliminar. Sí, claro, crónico es todo aquello que Pero, permanece pero durante yo, un vi- determinado pero, tiempo. claro, pero más yo de vi un el año caso, ya es crónico. Claro. yo vi el caso de un enfermero del hospital de aquí de Cartagena, además un enfermero también, Ujú. eh, que tenía psoriasis desde hace 20 años, perdonó a su padre porque tenían un conflicto con él y le desapareció. Ujú. Ujú. Un enfermero, Fíjate. que no es ningún, ¿no? Y Sí, le sí, sí. desapareció. O sea, fíjate lo de la Claro. figura paterna que hablábamos, ¿no? Bueno, es que también en Pero las claro, profesiones pero claro, a mí lo primero que me dicen es no, tienes que echarte esta crema que además me irrita bastante. Ajá. Es verdad que yo me intento cuidar un poco la alimentación. Es verdad que fumo y eso también perjudica, yo lo sé. Sí, perjudica. Pero, pero claro, te dicen que es imposible de curar. Sí. Eso no puede ser. No, pues yo he conocido gente que se ha curado de la Claro, yo psoriasis. también. Es más, no sé si tú conoces la biodescodificación, Sí, ¿te suena? Y sí, la sí, sí. medicina de Hammer. Es decir, aunque no es todas las enfermedades tienen una causa emocional o un shock biológico, etcétera, etcétera, Ujú. eh, sí que es verdad que esa componente está. Entonces, el 80% de las enfermedades, o mejor dicho, de cada enfermedad, hay como mínimo un 80% que es emocional. Y si tú tomas conciencia emocional Totalmente. de lo que te pasó en aquel momento, esa revivición, esa Ujú. toma de conciencia te cura. Pero es sencillo, o sea, yo he tenido yo mismo curaciones espontáneas, de estar que no me podía ni mover, a de repente hacer chas y quitárseme todo. Ujú. ¿Es en Solo por serio? tomar conciencia, solo por tomar conciencia. En ese momento tomas conciencia, es más, bueno, Sí, no sé si, tú quieres decir, bueno, sí. el tema es que yo en un momento dado de mi vida, tuve durante un mes y medio más o menos, tuve fibromialgia, Ujú. ¿vale? Pero claro, yo había tratado la fibromialgia, sabía cómo funcionaba, sabía cómo curarla. Entonces tomé conciencia y me di Ujú. cuenta de que haber adoptado unos meses antes 2 gatitos me hacía sentir pena por ellos y entonces yo sufría por los gatitos que los dejaba abandonados para irme a trabajar. ¿Cómo lo solucioné? Poniendo cámara en mi casa. Pues una cámara para vigilar los gatos y se me quitó todo. Ujú. Increíble eso. Sí, sí, Hay, Sí, sí. sí, hay muchas más enfermedades ahora que antes, sobre todo Sí, emocionales. sí, sí. claro. Es que Y, nos han desconectado totalmente de la naturaleza, de esto, de saber curarnos a nosotros mismos, o no sé, con hierbas incluso te diría, ¿no? O sea, Ujú. ujú, nuestras abuelas te dolía la barriga, pues toma una manzanilla, ahora esto ya no toma pastilla. Y claro, esta desconexión que tenemos de nosotros mismos, de que somos un alma, y esto suena raro, ¿no? Y sobre todo en el entorno sanitario, pero es que somos almas encarnadas, que estamos aquí viviendo una experiencia, pero somos eso, espíritus, mm. ¿no? No, Sí, no somos un trozo de carne y sí. ya. A mí me gusta aquella frase que dice, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Exacto. Ujú. Y así es. Entonces, nuestro cuerpo manifiesta lo que el alma llora. Ujú. Tan simple, tan sencillo como esto.
Sí. Ahora, también cuidado con lo exterior, ¿eh? Porque nos estamos envenenando con miles de historias, estamos comiendo cosas que llamamos alimentos y que son solamente comestibles que nos enferman, nos están envenenando con el agua, Con con el la comida, aire. con el aire, Sí, sí, con totalmente. muchísimas cosas. Mm. Entonces, claro, la gente se enferma. Hoy mirabas al cielo y veías el juego del ajedrez. Sí, sí, Entonces, sí, el tren mañana, raya, yo le llamo el tren raya. Raya, tres en raya sí, 3 también. en raya. No, pero hoy ha sido ya ajedrez, o sea, han superado el 3 en raya. Mañana seguramente los hospitales estarán llenos con problemas respiratorios, eso es seguro, pero segurísimo. Nosotros os recomiendo mucho porque tengo la suerte de ser amigo de uno de los mayores expertos sobre geoingeniería que hay en España, Ajá, Ujú. Gonzo. Yo os recomiendo que veáis la entrevista que tengo con él, algún programa más. Y, bueno, es increíble, ¿no? Él lleva muchísimo, lleva toda la vida investigando claro, esto, ¿no? Ujú. Pero bueno, al final, Sí, pues son cosas nosotros que. también es un tema que nos interesa bastante, la verdad, claro. sí. Sí. No podemos hacer nada porque desde nuestro punto No, de vista no Hombre, podemos claro. hacer nada, pero sí que intentamos de alguna manera transmitir, concienciar y divulgar, sí. concienciar, todo esto. Mm. Ujú. Yo siempre digo que la libertad del esclavo comienza por entender que es esclavo. No por romper las cadenas, sino por entender por qué tiene las cadenas. Entonces, Ujú, simplemente el hecho de entender que está pasando ciertas cosas externas, ¿no? A nosotros y entender el por Ujú. qué ya te hace más libre, ¿no? Y en consecuencia poder claro, actuar después. correcto. Exacto. Si no sabes que eres esclavo, nunca en la vida vas a romper las cadenas, nunca. Claro, No, no. es una gran verdad esta. Yo siempre, Sí. siempre lo pienso, ¿no? Sobre todo con el tema de la política. Mm. Bueno, pues Total. si queréis contar, llevamos una hora, si queréis decir algo más que se me haya olvidado preguntar o lo que sea, algo que hubieseis querido que hubiese preguntado y no lo he hecho. No, Mm, yo creo que no, bueno, bien. sí, o sea, es decir, Claro, es que es un tema muy extenso, ¿eh? Porque No, no, claro, claro, increíble. lo que yo le diría a la gente, el mejor mensaje que puede recibir la gente es que se den cuenta de que ellos son los dueños de su vida. mm, Eso es lo que exacto. yo quiero que la gente sepa, que son los dueños de su vida. Que ellos pueden decidir, que un médico, por más que te diga, pues te tienes que poner quimio porque si no, pero si tú realmente consideras que no te tienes que poner eso porque, bueno, porque en tu interior algo te lo dice, pues es porque tiene que ser así. O sea, que no, el médico no es el papa y por aquí tienes que ir porque te lo digo yo, Además, sino que 2020 fue un gran experimento y Ah, yo aprendí muchísimo realmente, sobre la humanidad, ¿no? ujú, Eh, 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 vosotros decís eso, ¿no? Al final eres tú el que tienes que decidir y si te quieres oponer algo, oponerte, ¿no? Si lo crees con libertad desde dentro. Pero claro, exacto. exacto. es tal la presión de grupo que se vivió, Ujú, por ejemplo, en 2020, fue tan increíble, ¿no? Esos Sí, sí. policías de balcón, ¿no? Bueno, sí, cosas terribles que yo he visto ujú, aquí, ¿no? Aquí, bueno, aquí hicimos, Correcto. sí, aquí, sí, aquí, aquí por lo menos hicimos una lucha aquí en mi ciudad contra todo eso, Ujú, pero claro, ahí cuando te das cuenta, ¿no? De cómo somos tan. La sugestión, yo creo, ¿no? También es una especie de sugestión al grupo. Si el grupo claro, lo hace, hay que hacerlo, ¿no? Y el hecho claro, de tú pensar, no quiero esta quimio, o no quiero ponerme el tapabocas, o no quiero ponerme la ujú, exacto. vacuna, ¿no? No quiero ponerme la vacuna, ¿no? Le pasó a mucha Al gente, ¿no? final, si te pasaba algo, o sea, es tu vida. Si yo me muero porque no me he vacunado, oye, dejarme, es mi vida. Claro, pero como te señalan y como te apartan hasta tu propia Claro. familia. claro. Yo he llegado a conocer casos, he entrevistado aquí a muchos afectados por la vacuna y me han Ujú. contado cosas terribles de que su propia familia incluso dejarla de lado, ¿eh? Sí, sí, claro. Es Ujú. que claro, ¿cómo lucha? Es que yo también entiendo que luchar contra eso tiene que ser muy duro. Es muy difícil, muy difícil. O sea, Sí, yo también me he encontrado así Que como fíjate, o seres. te vacunas o no vas a ver a tu sobrino. O te vacunas Por ejemplo, o no vas a venir aquí a casa a verme a mí. Eso te lo puede claro. decir tu madre. Sí, sí. claro. Ujú. No, Perdona, Miguel. yo me he sentido un poco apartado de, por ejemplo, de mi familia en el sentido de que de las ideas, ¿no? O sea, el hecho de que yo no me creyera aquello de 2020, pues para mi familia ha sido un poco, pues, el rarito, ¿no? El loco, ¿no? Eh, El loco. sí, el loco, ¿no? Pero bueno.
nadie me ¿Y discriminó ahora siguen por pensándolo? mostrar. ¿Siguen pensando todavía que eres loco a día de hoy? ¿O un No, poco no, menos? claro. Ahora sé que No. yo tenía toda la razón y que Me aquello refiero a no era ellos, nada. pero ellos siguen Bueno, pensando lo mismo. no, No, bueno, a yo creo ver, que ya se ha diluido, ¿no? Esto sí, ya la gente ya no se acuerda. Nos acordamos los que estábamos ahí, ¿no? Como intentando evitar todo esto sí, un poco despertar y conciencias, despertar conciencias y te encontrabas con un muro. claro. Yo sí que me he Uno de los encontrado con días más terribles. mucha gente que eran los más fanáticos pro farmacia, pro vacuna, y que hoy en día te dicen, Moisés, cuánta razón llevabas, no tenía que haberme hecho esto. Hace poco me enteré que falleció un amigo y su misma hermana me dijo, esto ha sido por esto. Claro, Estoy completamente seguro que ha sido por vacunarse. sí, Que a sí, mi hermano no le pasaba nada y de repente un infarto. claro. 48 años, 48 años. Es una Madre pena, mía. pero es su camino y tenemos que Sí. respetarle sus decisiones. No, claro. Eso está claro. Sí, es que eso también es importante, ¿no? El hecho de que tú puedes intentar despertar a la gente, pero tienes que respetar que a lo mejor pues no están en el momento adecuado, que por lo que sea, pues nosotros hicimos un clic, yo me tuvo que pasar, pues, de hecho a mí me diagnosticaron de fibromialgia, estaba fatal, fatal, no podía ni andar y claro, y la medicina tradicional conmigo no funcionaba. Entonces dije, ¿esto qué es? O sea, me sentí engañada, claro, entras ahí me han engañado toda la vida, Mm, pero bueno, Totalmente. pero quiero saber la verdad y como, pues esto de los aviones, o sea, yo no, Cualquier cosa. claro, me cuestiono todo, todo, todo. Claro, en el momento, yo siempre lo comparo con una burbuja, que vivimos en una burbuja, y en el momento que te hacen no una burbuja que pincha y explota, pero es una burbuja que pincha y hay un poro de aire, y se van escapando los poros de aire. Y en el momento que te va entrando aire, ya dices, Claro, necesito saber más, voy a cuestionar. No significa que aquí cuestionemos que esto es un boli, ¿no? Pero sí que dudar, informarse Claro, y decir, joder, exacto. si me han engañado en esto, estos mismos, ¿por qué no me van a poder engañar en otra cosa? Que yo creo que es efectivamente. algo lógico que la gente no se plantea hoy en día. Si te han engañado en esto, ¿por qué no en otra cosa? ¿No? Claro. Claro. Sí, sí. Por ejemplo, nos dijeron que existían los Reyes Magos. Nadie nos dijo nada de que fueran los padres. Hasta que el día que llegó, pues nos engañaron con los Reyes Magos, con Papá Noel, Claro, si con puedes engañar a un niño, el ratoncito Pérez. ¿no? Lo más puro y tal, y consiguen hacerlo. Claro. Yo hay Existe una una frase que me gusta. conspiración mundial, existe una conspiración mundial para decir que los Reyes Magos traen los juguetes a los niños, o Papá Sí, Noel sí. o Santa Claus. Ratoncito Pérez, lo que sea. Sí, sí. Ujú. Sí, sí. Yo hay una frase que me gusta mucho y con esto ya si queréis terminamos. Que dice, la mayor teoría de la conspiración es que el Estado quiere tu bien. Ah, Eso, Para mí sí, no totalmente. hay mayor conspiración que eso. No hay Sí, mayor sí, teoría es que conspiranoica que eso. eso forma parte de la peor religión del mundo, que se llama buenismo, Eso es. la religión más tóxica que existe, el buenismo. Consiste en pensar que los poderes públicos están para cuidarte. Eso es el buenismo. Sí. Como si fuese un oso amoroso, ¿no? Sí, exacto, y como decía Te cuida, Rousseau, te quiere, te abraza. sí, totalmente. sí. Pues no sé, ¿te gustaría hacer alguna vez una regresión para quitarte la psoriasis? Quiero hacerla, quiero hacerla, quiero hacerla. Ya que tú nos invitas a tu Claro, vídeo, te lo podemos hacer. lo Sí, podemos hacer online, ¿eh? O sea, no hace online, falta que sí, sí. vengas a Sí, sí, Barcelona. Eso correcto, se correcto. puede hacer online, en serio. Igual, Sí, igual, sí, no sí, estamos haciendo una entrevista online, pues es lo mismo. lo mismo. No tiene que ser, no tenemos que estar en contacto físico. No, 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 no se necesita nada. O sea, es decir, funciona exactamente igual, sea online que sea presencial, igual. O sea, que estés en un lugar pues que no te molesten, que tengas un poquito de tranquilidad ¿En y serio? pues eso. Ujú. Sí, ¿Y me Pero, permití grabarme? sí, sí, claro, claro. por supuesto. Bueno, yo normalmente lo hago con Zoom se graban, si quieres te puedo enviar el vídeo, pero que ¿Eh? no te hará falta la grabación.
No la necesitas. Bueno, No, supongo me que refiero, lo pone me refiero para hacerlo mostrarlo en el público. canal. Claro, para Vale, sí, para mostrárselo a la claro, gente. público, sí, ningún problema. Creo que sería algo curioso, ¿no? O ¿Sí? sea, Es conmigo cómo mismo funciona directamente. una sesión online Claro. de regresión. Venga, vale, Claro, ya perfecto. que, pues mira, ¿no? Una forma de agradecerte, pues, habernos hecho la entrevista, pues, No, hombre, que la he sí. hecho un día con Miguel Os tengo que y agradecer a eso. vosotros. Tengo que agradecer a vosotros. Claro. Ha sido Sí, muy sí, interesante. pues, Venga, lo hablamos y lo hacemos. perfecto, Y, pues Sí. cuando tú quieras. y lo publico. Vamos a despertar un poco de Venga, conmigo Sí, mismo. pues claro, es una forma también, primero de que tú, ostras, pues, te des cuenta de cómo te sientes, de que también lo puedes explicar y otra gente lo vea y diga, pues mira, no es tan, no sé, esotérico, ¿no? Como lo quieren vender. En Perfecto, y cambio, mostrárselo a la gente. Yo creo que sería claro, algo bueno, sería algo sí, positivo. Perfecto. y sí, sí, tanto, Venga, trato. sí, claro. sí. Muy bien. Vale, Pues, pues ya te No me gusta. pasaremos el enlace para claro, que te Vale, ya. apuntes el día que te vaya bien mm, y ya está. Vale, claro. lo hablamos, lo hablamos. Me explicáis un poco cómo es y además para saber Sí, cuánto tiempo, si necesito estar en un Sí, sitio. O sea, quiero sí. decir, o sea, Por ejemplo, porque aquí sería donde una estás, regresión. una Sería una regresión. regresión. Sí, ujú. sí. Ahí donde Claro. estás, pues en el sillón, ¿no? Que se pueda reclinar un poquito. No, no hace O Sí, no falta. hace En falta, tal vertical. como está, Tal como sí. estás, ya está bien. Lo único que no te tiene que molestar nadie y ¿Tengo que tener estar solo ahí. o necesito que haya alguien aquí por lo que sea? No, mejor solo, mejor solo. Sí, Sí, ¿Vale? lo que más Venga, venga, lo hago. necesitas es un paquete de pañuelos, ya está. ¿Para porque qué? vas a llorar, porque llorarás. Claro. Porque claro, piensa que sacarás cosas, Me da más miedo intuiciones. hacerlo online que presencial, ¿eh? No te va a pasar nada, o sea, cualquier momento, yo a veces Miguel me ha hecho aquí y le he dicho: "Ostras, me entraban ganas de ir al baño", y decirle: para, porque tengo que ir al baño". Ir al baño, Pero a regresar orinar, y seguimos con la sesión. O sea, que pero tú a orinar o qué? sí, 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 sí. pero a veces, claro, supongo que cuando empiezas a tocar temas muy de dentro, el cuerpo, ¿no? Es como: que estamos tocando cositas que no nos gustan, vamos a ¿Cuánto salir tiempo de aquí un poco". cuánto tiempo duraría una sesión? O sea, ¿eso cuánto tiempo Una duraría? hora y media por lo menos, una hora y media como mínimo. Entre O hora y sea, media y 2 horas. tendríamos que estar una hora y media hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, O sea, es decir, primero empezamos por la parte de la entrevista, en la cual yo te voy haciendo muchas preguntas. Eso mejor vale. que no salga, porque ahí Claro. Sí, saldrá sí, sí. información Sí, sí, confidencial. sí, claro. Pero luego está la parte terapéutica, que hay también igual algunas cosas tendrás que cortarle, porque también son intimidades tuyas. Sí, Ujú. yo Y puedo editar, tú, si me pasas el vídeo, lo claro, puedo editar, como sea. exacto. Vale. Porque tiene que ser por Zoom, por este programa no podría ser, ¿no? Hombre, no sería igual, Vale, porque vale. yo, o sea, aquí, por ejemplo, yo no te podría poner mi música, Vale, vale, etcétera, perfecto. etcétera. Yo, Perfecto, yo no perfecto. controlaría ciertos aspectos Vale, vale, vale. que necesito controlar. Mm. Correcto. Vale, perfecto. Venga, pues me lo pienso, pero yo diría que sí. Piensa que, Mm. cuando ya has Pero tocado fondo, sería para el tema de la psoriasis, ¿no? Bueno, lo que tu inconsciente necesite. claro, Vale, venga, de acuerdo. Claro, o sea, no te puedo decir, es que en la primera ya va a salir el tema psoriasis, claro, eso No, ya. es tu Vale, vale. inconsciente el que realmente tiene que ir, o sea, siempre va a ir a lo más urgente, a lo más claro, doloroso, es lo que te iba a decir. ¿vale? Claro, Y quizá luego, para ti, intelectualmente lo que mm, más te preocupa es la psoriasis, pero igual hay algo más, claro, no sé, Claro, claro, X. seguro. Bueno, seguro. Tiene que haber Y esa tiene que haber situación, mil. tu inconsciente dice: "Oye, si no tratamos esto, ni psoriasis, ni mejorar trabajo, ni mejorar familia", Seguro que hay pues mil cosas. Seguro que hay mil cosas. Seguro. Bueno, pues, pues venga, trato hecho, Susana, Miguel. Un abrazo. vale. Muchas vale, gracias por muy estar bien, aquí. un Un abrazo, abrazo, Moisés, muchas encantados. gracias, un placer. Ha Hasta sido otra. es la entrevista número 115 que hago Jolín, y Sí, creo que está en el top 5 de las más interesantes, ¿eh? muy ¿sí? bien, Ay, qué genial, bien, genial. nos alegramos. Así Y es que ya que es que es un tema que da para muchísimo más, pero claro, claro. claro, Sí, en un pero futuro, bueno, si queréis, podemos hacerlo también de otra perfecto, manera. y tanto.
Un abrazo y Muy bien, muchas gracias. Y estamos en igualmente. contacto ya para deciros cuándo Estoy pasó todo, con ¿vale? tu WhatsApp. Y un saludo a todos los espectadores también. Un abrazo. Exacto, un saludo a todos. Adiós, adiós. Adiós. Hasta luego.